chapoteó esto, creí que se me fue otra vez ¿cómo que se dice? La onda esta. Se me, Viste que está tan sensible la parte de la computadora que quería que haga recién reiniciar no sé qué cosa y no es ahora más tarde le puse porque a esta hora no puedo. Y bueno, entonces ya están todos preparados como para Sí, profe, estamos. empezar. ¿Se puede? Listo. Bueno, Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A mí y a mi grupo nos toca exponer sobre los bacilos gram positivos no esporulados. Para poder entender qué son los bacilos gram positivos no esporulados, debemos recordar brevemente la clasificación de las bacterias. eso Las mismo. bacterias, las bacterias son organismos unicelulares procariotas y pertenecen al reino bacteria. Según el criterio actual, que los reinos de los seres vivos son 7: animales, plantas, hongos, protozoarios, cromistas, arqueas y bacterias. Esto es solo para que nos orientemos y sepamos ubicar qué son los bacilos gram positivos no esporulados. Bueno, existen varios criterios para la clasificación de las bacterias. Estos criterios pueden ser según su forma, su tinción y según se informan y también según su respiración. Existen otros más criterios, pero para lo que nosotros vamos a poner, creo que esto es suficiente, doctora. Sí, Según su forma, pueden ser cocos, bacterias o espirilos. Según su tinción, utilizando la coloración de Gram, puede ser Gram positiva o Gram negativa. La coloración de Gram es de color púrpura. Si la coloración tiñe a la bacteria con su color, quiere decir que la bacteria es Gram positiva. Si se torna rosa o de color roja, se trata de una bacteria Gram negativa. sí, está bien. Y según su forma se clasifican en cocos que tienen en forma esférica u ovaladas, los bacilos con forma cilíndrica o de bastones, tanto rectos como curvos, y los espirilos de formas espirales, así como es. Entonces, los bacilos gram positivos no esporulados son bacterias de forma cilíndrica o de bastones que no producen esporos y que se tiñen con la coloración de Gram. Entre ellas hay aerobios y anaerobios, es decir, algunas necesitan de oxígeno y otras no. No forman esporos, es decir, que no tienen la capacidad de reproducirse formando esporos. Le cedo la palabra a mi compañero profe. Bueno, está bien. Él va a empezar a hablar. Parece que el micrófono no está, no escucho, no se le Ahora, escucha. ahora, Ah, profe. ahora sí, ahora sí. Sí. Estos bacilos gram positivos no esporulantes constituyen un grupo diverso de bacterias aerobias y anaerobias. Entre estos veremos las anaerobias, que no dependen del oxígeno. Se caracteriza por no formar esporas, especies de Propionobacterium y de Actinomyces. Géneros específicos de los dos grupos de especies de género Corynebacterium y especies del género Propionibacterium, miembro de la microflora, que también se denomina microbiota, que es normal en la piel y la mucosa del ser humano, y a menudo son las que contaminan nuestras clínicas. Entre los
actinomicetas anaerobios se encuentran microorganismos patógenos importantes como Corynebacterium diphtheriae, que produce exotoxinas, que es la causa de la difteria. Mycobacterium tuberculosis, que como su nombre lo dice, es la causante de la tuberculosis. Y está en una clasificación que es ácido alcohol resistente. Listeria monocytogenes y Erythrotrix se localizan principalmente en animales y a veces también pueden producir enfermedades graves en el ser humano. Especies como los géneros de Nocardia, Gordonia y Tupcamurela son microorganismos patógenos emergentes en pacientes inmunodeprimidos. No hay método unificado para identificar los bacilos gram positivos y hay laboratorios que cuentan con equipos para poder cuantificar el contenido de guanosina más citosina. También está la producción de catalasa, la producción de indol, la reducción de nitrato y la fermentación de carbohidratos, entre otros. Le corresponde a la compañera. Entre los principales bacilos gram positivos no formulados de interés de la medicina son el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes, que producen la disferia y la listeria. Te voy a decir una cosa, niña. Acá en este bacilo es con C, sí, que esto le va a entregar al profesor, ahora corregí un poco, ¿sí va? Al profesor Plan, pues controla mucho la parte de eso mismo. Gracias. Porque eso sí se le entrega, luego se levanta ahí en la plataforma. Después él controla todo. Bueno, ¿está bien? Bueno, gracias. Bueno, acá, ¿dónde se ubica el Corynebacterium diphtheriae en la clasificación general de los seres vivos? Dominios, bacterias, reino, bacterias, filo, actinobacterias, clase, actinobacterias, orden, actinomycelates, orden, Micetales, perdón, micetales, no hay problema. Estamos hablando. familia Corynebacteriaceae, género Espera un poco, te voy a Corynebacteriaceae. interrumpir. En latín, la A se lee E, entonces es Corynebacteriaceae, así nomás, no AE. Corynebacteriaceae, AE se lee E, ¿me entienden? ¿Sí? Sí, profe, creo que Esto es, estas exposiciones se hacen luego para ir corrigiendo algunas cosas, porque pues, ustedes van a tener que participar en unos foros de estudiantes, ya sea afuera, y entonces todo esto es como un ensayo para ir corrigiendo cosas de manera que estén listos para cuando tengan que salir a exponer, ¿me entienden? No se Sí. enojen si es que se les corrige, por favor, sí. No, Vale. profe, para nada. El género sería Corynebacterium y la especie de Corynebacterium diphtheria. Está muy bien. Después, el Corynebacterium diphtheria se localiza principalmente en la faringe. Produce un cuadro patológico severo denominado faringoamigdalitis obstructiva con graves afecciones generales. Esta bacteria produce una exotoxina, que es la toxina difterica, causante de la enfermedad. Se previene la enfermedad con la vacuna DPT, que sería difteria, tos convulsa y tétanos. DPT es difteria pertussis, es el agente causal de la tos convulsa, ¿verdad? Sí, profe, el DPT, pertussis. difteria, Pertussis sería lo pertussis, tétano. Y hay Sí. otro que hay doble,
Dice DT, dice, y difteria, tétano, ¿me entienden? Hay una triple y hay una que es, muchas veces vienen entre, los tres juntos, difteria, pertussis, que causa la tos convulsa, y el Ujú. tétano. El agente Bien, causal del tétano es Clostridium tetani. Bueno, muchas veces también se pone DT, difteria, tétano. O muchas veces va solo el del tétano. Se presentan de tres formas, ¿verdad? Difteria, sí, pertussis, tétano, DT, difteria, tétano, o T solo, que es el tétano, ¿verdad? Clostridium tetani. ¿Estamos? sí, profe. Bueno, la Y clave dentro del, sobre el punto. sí, y dentro del género Corynebacterium se han detectado más de 80 especies, de las cuales entre 30 a 50 son patológicas. El Corynebacterium difteria es el principal microorganismo patógeno en el ser humano del género Corynebacterium. Se localiza principalmente en la faringe, así como había mencionado, observándose heridas cutáneas en las personas infectadas. Se disemina por las gotitas de secreciones respiratorias o por el contacto con individuos susceptibles. Esta bacteria produce una exotoxina, que es la toxina difterica causante de la enfermedad. Produce un cuadro patológico severo denominado faringoamigdalitis obstructiva, con graves afecciones generales. Este cuadro se acompaña de dolor de garganta, febrícula, prostración y disnea, que sería falta de aire, que se da por la obstrucción que puede incluso ocasionar asfixia si no se trata con rapidez. En la actualidad, la difteria es una enfermedad poco frecuente. Antes de la inmunización artificial, la difteria era principalmente una enfermedad en niños pequeños, pero en la actualidad la mayor parte de los países desarrollados han logrado la eliminación de la difteria como resultado de estrategias de vacunación infantil exitosas. Y a los lactantes generalmente se les aplica la vacuna de DPT, ¿verdad? Que sería la difteria y tos convulsa tétanos. Le cedo la palabra a la compañera. Sí, en cuanto a la listeria monocitogenes, tenemos su clasificación como dominio y reino de las bacterias. Su filo sería Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia Listeriae, género Listeria y la especie Listeria monocitogenes. Existen varias especies del género de la listeria y de estas, la listeria monocitogenes es la más importante porque causa un amplio espectro de enfermedades en animales y en seres humanos. Este microorganismo es un bacilo corto, gram positivo no espurulado, que no produce catalasa y que tiene una motilidad de extremo a extremo tambaleante a una temperatura de 22 a 28 grados centígrados, pero no a 37 grados centígrados. Y esta es una característica que le diferencia a la listeria de los disteroides, que son miembros de la microbiota normal de la piel. Siguiente. Una característica importante de este microorganismo es que es capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Puede sobrevivir a temperaturas de refrigerador a 4 grados centígrados, también bajo condiciones de pH bajo y en condiciones de alto contenido de sal. Se encuentran en reservorio animal y medioambiental. Las patologías más frecuentes que produce son las meningitis y la bacteriemia, que afecta a ancianos, embarazadas y neonatos. Por lo tanto, puede superar, como dijimos, puede superar la cadena de preservación de animales
y la barrera de seguridad de los alimentos. Por eso constituye un microorganismo patógeno importante transmitido en alimentos. Ingresa al cuerpo a través del aparato digestivo, tras la ingestión de alimentos como quesos, frutas, verduras, carne que estén contaminados. Y la inmunidad para este microorganismo es mediada principalmente por las células. Es notable su relación de la infección con los estados que cursan una alteración de la inmunidad, como por ejemplo el embarazo, la edad avanzada, el VIH y en personas con trasplantes de órganos. La listeriosis humana perinatal, que es una enfermedad que causa este microorganismo, es el resultado de la infección in útero en las embarazadas y se caracteriza por septicemia neonatal. La muerte puede ocurrir antes o después del parto. Y cuando se da su inicio tardío, en los neonatos, produce aparición de meningitis entre el nacimiento y la tercera semana de vida y tiene una importante tasa de mortalidad. En personas sanas que se exponen a este microorganismo a través de los alimentos, pueden enfermar o no pueden enfermar. Y cuando enferman desarrollan una gastroenteritis febril leve, que incluye fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, dolor abdominal y diarrea. Y también produce bacteriemia, que sería la invasión del torrente sanguíneo por este microorganismo, y raras veces produce infecciones locales. Y eso es todo. Estudié mucho. Bueno, pero tenemos más que agregar a estos chicos, ¿eh? ¿Sí? ¿No les dijo el doctor de preparar casos clínicos? No, profe, justamente no dejó tan especificado eso y vimos que nos hacía falta agregar casos clínicos. Sí. Entonces, a ver un poco, vamos a ver cómo podríamos nosotros estar bacilos gram positivos, no es por un lado, tenemos por un lado a los, este, como dijeron ustedes, hablaron de la listeria. Bueno, yo pregunto ahora, eh, en el caso de la listeria, ustedes dijeron de que esto se encuentra diseminado en el ambiente, ¿verdad? Vamos a mencionar Corina Bacteria. Listeria, entonces, podemos dando a quiénes, por ejemplo. Profe, yo particularmente no te escuché bien. ¿No No me se escuchó escuchaste? bien, profe. No, profe. Bueno, ¿quiénes pueden ser los No se te con la- escucha, profe. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Se te escucha de repente, después se va tu voz nuevamente. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿Quiénes son los que pueden estar, en qué es el hábitat? ¿Dónde le podemos encontrar al bacilo de la Listeria monocytogenes? En el ambiente, en los alimentos, en frutas, en verduras y en carne. Bueno, quiere decir que yo pregunto, ¿esta bacteria puede producir o no una toxina? Sí, profe, porque dice que puede producir enfermedades graves para el ser humano y se encuentra prácticamente en los animales. O sea que esta toxina va a ir a fijarse a los receptores del huésped. Huésped u hospedero es, por ejemplo, la persona o los animales, porque acá están involucrados los animales. Entonces, ¿cuál sería el reservorio de esta bacteria? O sea, ¿a partir de quién podemos nosotros o puede diseminarse y llegar al hombre? A partir de los alimentos.
O sea, su reservorio sería el animal, ¿verdad? Profe, el Entonces, reservorio sería animal o medio ambiente. animal y medio ambiente, la tierra, en el agua, en los vegetales, como dijeron, está bien. También es que otro animal en las aves, en las heces, en el intestino de las aves, los peces también pueden tener, mamíferos, inclusive artrópodos, si son invertebrados, eso es lo que están. Y también en el caso del hombre, el hombre puede ser un portador sano. ¿Qué quiere decir? Que tiene el microorganismo, pero que no desarrolla una Y síntoma. bueno, y él puede hacer el reservorio también, puede estar diseminando ahí, y la otra persona está en contacto con esa persona que es portador, se puede contagiar. ¿Cómo se puede contagiar? Puede estar en el ambiente o a través de vamos a suponer que este portador sano sea un manipulador de alimentos. Entonces, ¿qué pasa si este portador sano no se maneja en forma adecuada en cuanto a la higiene? Por ejemplo, si va a estar manipulando leche, sus derivados, los quesos, las verduras, los vegetales, como dijeron, ¿verdad? Entonces, ese puede diseminar. ¿Y quiénes son las personas susceptibles a adquirir este microorganismo? Personas con inmunidad comprometida, embarazadas, ancianos y neonatos. Neonatos y algunos que tienen sus defensas bajas, ¿verdad? Bueno, Sí, eh, muchas veces cuando nos referimos a la listeriosis neonatal, ustedes explicaron muy bien, pueden ocurrir al nacimiento, después también puede ser que el niño salga prematuro, o sea, eh, y luego puede ir acompañado de un cuadro que afecta a la circulación. ¿Cómo le llamaban a ese cuadro? Cuando afecta al torrente sanguíneo, la circulación, cuando es generalizada, la bacteriemia. bacteremia o puede producir una septicemia, ¿verdad? O sea, una infección generalizada por esta bacteria. Entonces, generalmente esta infección puede ir inclusive llevada hacia la parte nerviosa y puede haber una afectación meningea, ¿verdad? Pueden aparecer erupciones y otras cosas también cuando aparece este cuadro séptico. Eh, Ustedes mencionaron bien que puede ocurrir también después de 1 o 2 semanas del nacimiento del bebé, ¿verdad? Sí, profe. Yo pregunto, ¿la listeriosis puede transmitirse en forma vertical durante el embarazo o el parto? Sí, sí. Puede darse in útero la transmisión. ¿Y por qué el niño puede contagiarse? O sea, si el parto es normal, vamos a suponer, y que la madre no hizo su prenatal por lo visto, ¿verdad? Porque cuando acude al prenatal tiene que hacerse todos los estudios de enfermedad infecto-contagiosa, ¿verdad? Entonces, esta señora puede, puede tener una infección, ¿verdad? Puede ocasionar una infección a nivel de vagina, puede estar produciéndole una cistitis, o sea, a nivel de una infección urinaria, infección renal, una pielonefritis, y a veces esta infección es inaparente, o sea que no presenta síntomas, pero no ocurrió a su prenatal. Y entonces, en la embarazada, el contagio va a ser de la madre al niño. Y puede ocurrir también, como yo dije, vertical. ¿Qué quiere decir eso?
de la madre al hijo. De la madre al hijo. ¿Y por qué vía? Por la vía placentaria, ¿verdad? Transplacentaria cuando el niño está en el útero de la madre. Ahí le pasa. O en el momento del parto, cuando pasa por la vagina durante el nacimiento, ¿verdad? Que también puede infectarse. Profe, encontré un caso clínico que me gustaría compartir. Sobre listeria. Sí, sobre O- listeria. Bueno, vamos a escuchar. No sé si la compañera puede dejar de compartir un rato su pantalla. Gracias, Diana. ¿Se ve mi pantalla, profe? Todavía no está apareciendo. Ahora dice caso clínico. Sí, se Sí, ve. un recién nacido varón, parto espontáneo, 38 semanas de gestación, 3.000 gramos de peso y 50 centímetros de estatura, cuya madre refirió haber tenido control prenatal en el que no se registró ninguna anormalidad. El niño nació sin tono muscular, pálido, sin latidos. 15 minutos después se inicia maniobra de resucitación. Ingresó a ventilación mecánica. Durante la resucitación se encontró secreción verdosa nasal y traqueal maloliente y aparición de una exantema maculopapular eritematoso generalizado con predominio de tórax anterior y extremidades. Además, el cordón umbilical se hallaba impregnado de meconio. Su frecuencia cardíaca fue de 160 latidos por minuto y la respiración de 50 por minuto, regulada por la ventilación mecánica. Al examen neurológico no respondía a los estímulos. Los reflejos de moro de succión y de prevención fueron negativos. Todos estos datos se plantearon los siguientes diagnósticos presuntivos: asfixia neonatal, depresión severa y sepsis neonatal. Los exámenes de laboratorio mostraron hematocrito en 45% y con 6% de normoblastos, leucocitos 5000, polimorfonucleares neutrófilos 70%, eosinófilos 0%, basófilos 0%, monocitos 6%, linfocitos 23%. VDRL negativo y punción lumbar mostró un líquido cefalorraquídeo amarillo turbio mostrando 590 leucocitos polimorfonucleares por milímetro cúbico en el examen citológico. Un hemocultivo tomado al momento de nacer fue positivo para listeria monocitogénese. Hallazgos en la autopsia: el cerebro se encontró con leptomeningitis purulenta severa basal. En el tórax, la mucosa del tercio inferior de la laringe se hallaba edematosa y congestiva. Ambos pulmones estaban consolidados, pesados, sin crepitación y eran de color violáceo. No sé si leo todo, profe. Se presentaba el corazón. Presentaba petequias. Presentaba petequias en las serosas a nivel del inicio del callado aórtico y de las coronarias. En el abdomen, el hígado se encontraba flácido en la superficie, así como la sección. Lo más llamativo era la presencia de un punteado del tamaño de la cabeza de un alfiler, grisáceo uniforme distribuido. El vaso se encontraba congestivo. Las asas intestinales se hallaban adheridas a ambos riñones. Estos presentaban necrosis y hemorragia parenquimal. El examen microscópico, el puntuado grisáceo del hígado correspondía a una zona central de necrosis con una reacción inflamatoria compuesta por polimorfonucleares neutrófilos
histiocitos y linfocitos. El mal llamado granuloma, que caracteriza a la granulomatosis infantoséptica. El resto del parénquima presentaba una extensa necrosis que respetaba únicamente a los hepatocitos periportales. En el riñón había extensa necrosis y hemorragia. El examen de las meninges y la parénquima cerebral vecino de la base del cerebro mostró una leptomeningoencefalitis purulenta. En los pulmones se encontró una neumonía lobar de tipo bacteriano. La placenta no fue enviada a nuestro laboratorio. El diagnóstico final fue el de listeriosis perinatal, granulomatosis infantoséptica. Se dan cuenta que esto es importante. Todos esos materiales que se mandaron al laboratorio, entonces eso está demostrando la evidencia, es respaldatoria, porque muchas veces pues la gente dice mala praxis, ¿verdad? Y entonces este es lo que ocurrió, ¿verdad? Con este niño, este bebecito. Quiere decir que fue una transmisión vertical que le afectó casi todos los órganos a esta criatura, ¿verdad? A este bebé. ¿Se dan cuenta? Porque mediante que también permitió y se hizo la autopsia. Veo acá que se le hizo VDRL negativo. Esta es una prueba que se hace para ver si la madre estaba con sífilis, ¿verdad? Se llama una prueba no treponémica, porque hay otra prueba que se hace para la sífilis, que es la treponémica, y se realiza por medio de la inmunofluorescencia ABS, ¿me entienden? Y este es una prueba que se hace no treponémica porque no usa ninguna porción del treponema. VDRL se hace en forma como un precipitado, como una floculación. Y si sale positivo, esto se tiene que ir haciendo diluciones. Y se ve la titulación, por ejemplo, uno en 62, uno en 32, así. Entonces se hace el tratamiento y esto va a servir mucho para hacer el seguimiento de si la infección va disminuyendo en el caso de la madre, si es que le encontremos esto, ¿verdad? Pues en este caso, si la madre tiene positivo para este problema, también se le tiene que controlar al bebé. Entonces puede haber muchas veces una sífilis congénita, ¿entienden? Por eso que se le hace esta prueba también. Tanto en el estudio que se le hace a la madre prenatal, se le hace esto, y al bebé se le hizo todos estos estudios y se pensó tal vez en esto, pero gracias a Dios que salió negativo. ¿Entienden? ¿Entienden que es importante los estudios así, después de haber dado un poco los informes de la parte básica del microorganismo, se respalda con un caso clínico, que es interesante, en este caso como el que ustedes presentaron, ¿entienden? Porque estudiaron todo y la parte, el cordón umbilical, todas esas cosas, se estudió parte por parte lo que tenía el componente del feto, ¿verdad? Sus órganos y todo, ¿verdad? Porque se vio que había una secreción verdosa que salía a la nariz, ¿verdad? Que tenía, por lo visto el bebé ya había fallecido, ¿verdad? O al nacer por ahogamiento y había una necrosis rápida debido a la presencia de esas bacterias que tal vez estaba toda diseminada, por eso se habló de una sepsis neonatal, ¿verdad? Profe, Sí, una pregunta. escucho. Eso, por ejemplo, no se puede detectar mientras el feto está dentro de la madre. Y Porque por eso, según dijo, cuando estaba leyendo la compañera decía que su control prenatal estaba todo normal aparentemente. de la madre, pero muchas veces puede ocurrir que puede ser portadora inaparente, ¿verdad? No presenta síntomas, nada, y se camufla eso, ¿verdad?
Ni registró ninguna anormalidad, dice. Pero después ahí nace con este problema. Hoy en día estudian, hay esos monitoreos que se hacen para los bebés, intraútero también, ¿verdad? Esta historia clínica, ¿de dónde bajaste? ¿Cielo? ¿O cuál? ¿O de qué universidad? ¿De UNAM? De cielo, profe. Cielo, bueno. Eso sí, son creíbles porque muchas veces hay alumnos que aparecen así, y cielo sí, es científico, ¿verdad? Y por eso muchas veces se pueden enmascarar estas situaciones, ¿verdad? Y justamente dice que en el prematuro o en el niño el cuadro septicémico puede ir acompañado generalmente, muchas veces, de infección meningia, hepatosplenomegalia, o sea, puede afectar hígado, vaso, puede haber erupciones, pápulas, petequias, se encontró petequias también, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió, ¿verdad? En este caso, fue una complicación rápida, o sea, esta bacteria muchas veces puede diseminarse rápidamente por vía hematógena, o muchas veces actúa por la presencia de su toxina. Acuérdense, la toxina, que hay varias especies, en varias especies, 7 especies, eh, siendo justamente en el caso de la Listeria monocitogénesis, se estudian unas toxinas. Y las interleuquinas son las que producen rápidamente la diseminación, ¿verdad? Tenemos varias que permiten fijarse, en ese caso, al receptor del huésped. ¿Entiendes? ¿Interesante? Sí, profe. ¿No? Entonces, como estaba preguntando, ¿y cuáles son los materiales biológicos? O sea, la muestra se dice muchas veces, o material biológico, que es lo que se sacó del paciente, que nosotros podemos utilizar para hacer la investigación de esta bacteria, para hacer después un diagnóstico. Se extrajo sangre y se hizo hemocultivo. ¿Sí? O sea que podemos hacer un hemocultivo para el caso de una septicemia. Podemos, ¿cómo que se dice? Ese es el caso de sangre, un hemocultivo. Consiste en sacar la sangre y en este caso, como en un bebé, se toma menos cantidad de material porque existen desde luego los frascos especiales que es para niños con respecto al material que nosotros sacamos para el adulto, que es mayor cantidad. ¿Entienden? ¿Y qué otro tipo de material podemos utilizar para investigar esta bacteria? Se hizo una punción lumbar también, profe. Punción lumbar. ¿Y qué van a obtener en la punción lumbar? Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normalmente tiene el aspecto claro, transparente, así como un cristal de roca. Y en este caso, su líquido cefalorraquídeo, si mal no recuerdo, era purulento, ¿verdad? Tenía un aspecto amarillento Amarillo turbio. turbio. Entonces, ahí ya se sospecha, cuando hay turbidez, de investigar si esa turbidez es debido a la presencia de algún microorganismo, en el caso de bacterias. También en el caso de algunos protozoarios que puedan afectar el cerebro, como caso de las amebas vida libre, también se puede encontrar turbio el líquido cefalorraquídeo. Y si un líquido cefalorraquídeo es normal, tiene el aspecto de un cristal de roca, es transparente, claro, ¿entienden? Ahora, si hubo alguna alteración que ocurrió ahí,
muchas veces el líquido puede tener un aspecto medio rojizo. Entonces quiere decir que hay destrucción de hematíes y hay que investigar la causa, ¿verdad? Entonces, eh, eso es importante tener en cuenta, ¿verdad? Para el diagnóstico, entonces, es importante los materiales que podemos usar. Dijimos que era sangre, líquido cefalorraquídeo. También, porque yo pregunto secreción conjuntival, porque el niño cuando nace normalmente y al pasar por el canal de parto o la vagina puede contaminarse el ojo. Entonces también esa secreción hay que investigar. Hay otros especímenes, si es que yo voy a ir por el lado de los alimentos, ¿cuáles son los alimentos que yo investigaría? Porque vieron que también por medio de los alimentos yo me puedo contagiar. Los ¿De acuerdo? alimentos serían frutas, La verduras, queso, verdura, carne. el queso, la leche cruda, puede estar por a través de la leche, los quesos que se prueban con la leche cruda, después todos esos derivados, los derivados de la carne. Puede ser que, por ejemplo, la persona que está manipulando la carne sea un portador y no se sabe. Por eso que es importante que a toda esta gente hay que hacerle un monitoreo constante, ¿verdad? O tomar las precauciones. ¿Cuál serían las precauciones? Aquellos que manejan animales, por ejemplo, gente que tiene granja, en sus granjas pueden tener animales, pueden tener aves, pueden tener también al lado su cultivo de frutales o verduras, ¿verdad? Entonces, sobre todo aquellos que tienen una granja, criaderos de animales, hay que cuidar que el feto, de repente de un animal que nació muerto, hay que tener cuidado de cómo destruir, ¿verdad? Llevar a incinerar en los incineradores de las veterinarias, tener cuidado con eso y protegerse. Y en las mujeres embarazadas, ¿qué tenemos que exigir? Tiene que ser muy estricta la higiene para ellos, ¿verdad? Para esa señora. ¿Sí o no? Sí. La higiene, Entonces, la higiene de la verdura, la fruta que consumen. cruda, sobre todo. Por eso es muy importante. Hay veces porque uno mete y saca nomás en el agua, pero muchas veces uno tiene que tomarse el tiempo de estar minuciosamente limpiando esas verduras que se van a consumir crudas sobre todo. Y el agua, si el agua no es potable, ¿qué se recomendaría hacer? Por ejemplo, no tienen acceso a agua potable y tampoco les alcanza para estar comprando agua mineral, ¿verdad? De botella. Hervir, profe. Hervir el agua. Si tiene agua de pozo, de arroyo, de tajamar, lo que sea, hay que filtrar por cualquier eventualidad en gasa limpia y luego hervir esa agua. Al hervir a 100 grados, llevamos a ebullición, ¿verdad? Por lo menos 15 minutos, después dejamos reposar, enfriar para ser utilizada. Entonces ya es una precaución que se está tomando, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Se interpretó más, se agregó más a lo que queríamos decir, ¿verdad? Eso es en cuanto a listeria. Ahora, vamos a buscar un poco algo sobre Corynebacterium listeria. Dale, profe, voy a buscar. Y el caso de Actinomyces no llegaron a tocar ustedes, ¿verdad? ¿Ah? No, Actinomyces.
No, No, profe. Sí, bueno. Entonces, este, el caso de listeria, Clostridium, Clostridium digo, Corynebacterium, perdón, Corynebacterium, listeria, las bacterias coryn- esa es otra afectación que es muy importante. Este estudio menciona. ¿Qué podemos decir de Corynebacterium listeria? Son bacilos, gram positivo, curvos. Eh, muchas veces estos bacilos se disponen en forma de letras, dijeron también B corta, Y. Al hacer la coloración de Gram, aparecen los bacilos teñidos de color azul violeta. Y entonces, ¿por con qué la le llamamos? tinción de Gram, profe, lo que pasa es cuando se tiñe con la coloración de Gram y se aparece Sí, violeta, es porque es porque Gram positiva. Y en no, caso de, espera. ¿Sabes por qué es Gram positiva? ¿A qué se debe? Porque viste que el proceso de Gram todavía no llegaron a esa parte práctica, ¿verdad? ¿En qué parte está en esterilización, verdad? sí, Ok, profe. bueno. Después van a hacer seguro la coloración de Gram y tiene etapas. Se hace el extendido del material, se le pone un colorante básico, se dice. El primer colorante básico, que es el violeta cristal, y ese se deja actuar por 1 minuto. Luego se lava, se le pone un mordiente, que es así como un fijador, que es el Lugol. Luego eso se decolora. Y al decolorar, ¿qué es lo que pasa? Como el decolorante se usa segundo nada más. Sale todo el exceso de colorante, pero cuando luego se lava con agua y se le pone el, el segundo colorante, que es el contracolor, que sería la safranina. ¿Y por qué queda, después de que se secó y se miró, se ve que hay microorganismos de color violeta, azul y hay en color rojo o rosado? Son los negativos. Porque la capa de esa bacteria tiene una gran cantidad en la capa del peptidoglicano. Ese es el componente que retiene el colorante, porque la capa es gruesa, peptidoglicano. Entonces ese se colorea y ahí ya queda fijado. Y no hay tiempo de que se decolore todo cuando está actuando el decolorante, que es, se usa una mezcla de alcohol. No tiene esa bacteria tiene una capa gruesa, digamos, de peptidoglicano. Entonces no se, no se sale todo ese colorante y eso es lo que queda y le da el carácter de Gram positivo. Sin embargo, existen bacterias que tienen poca cantidad de peptidoglicano, tienen como un hilito nomás. Y al hacer la decoloración, esa pared de la bacteria tiene como unos poros que se abren por medio de ese decolorador, digamos. Y como se abren, sale todo el colorante básico. Y a la hora de hacer la contracoloración, por esos poros penetran la coloración del el colorante secundario, que es la safranina, y ahí le da el color rojo. Ese es el fundamento. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Porque entonces se agrupan todo lo que son gran positivos, todo lo que son gran negativos, todo lo que tienen esporas, todo lo que no tienen esporas. Y así vamos haciendo las diferencias y las clasificaciones. ¿Entienden? Vamos de eso. ¿Se aclaró? Ahí mi compañero va a leer, profe, este caso clínico. Vamos a escuchar el caso clínico.
de una faringitis por Corynebacterium difteriae no toxigénico. Bueno, vamos a ver. Así mismo, Escuchamos. profe. Corynebacterium difteriae fue descrito en 1884 por Loeffler como agente causal de la difteria. Esta infección fue una de las más preocupantes a nivel mundial debido a la agresividad ocasionada por su toxina, pero su diseminación fue controlada gracias a la vacunación. Paciente femenina de 22 años de edad, oriunda de Paraguay, que residía en Buenos Aires desde el 2013, sin haber ingresado a su país y trabaja como cuidadora de un paciente con parálisis cerebral. No recordaba las vacunas recibidas. Consultó por su cuadro odinofagia y exaudó con fiebre, por lo que el médico decidió realizarle un cultivo de fauces como una conductora expectante con respecto a la administración de antibióticos. A las 24 horas de incubación desarrollaron en agar sangre Columbia colonias medianas, blancos grisáceas que fueron identificadas con pruebas fenotípicas convencionales y por espectrometría de masa Espectrofotometría de masa. Espectrofotometría de masa, ¿verdad? Sí, profe. Mal. Como Corynebacterium difteriae. La identificación genotípica se realizó por secuenciación de gen RPOV, sensible a la penicilina y macrólidos. Macrólidos. Sí. Se indicó aislamiento de gotas, se suspendió la actividad laboral y se realizó la notificación epidemiológica. Se indicó vacunación con DTP acelular, tratamiento antibiótico con eritromicina, 4 gramos por día, por 14 días. Se citó a todos los contactos familiares, empleados y el personal de salud que tomó la muestra y se les indicó vacunación, cultivo de fauces para la búsqueda de portación asintomática o eritromicina. O sea que después se le trató preventivamente con eritromicina, ¿verdad? Un antibiótico. Así mismo, a los que estuvieron en contacto con la paciente. Contacto con la paciente. No se detectó presencia del gen que alberga la toxina difteria por PCR en la cepa aislada. La paciente evolucionó favorablemente con buena tolerancia y adherencia a la medicación y en los contactos estudiados no se obtuvo aislamiento de Corynebacterium difteriae. Qué suerte entonces, Dios mío. Por eso que hay que controlar a toda la persona que estuvo en el entorno, porque ustedes vieron cómo se hace la diseminación, cómo se hace el contagio. Por las gotitas, ¿verdad? Por la saliva, ¿verdad? Entonces, todas las personas que, familiar de la cuidadora, familiar del paciente que estuvo alrededor y todo, se hizo ¿cómo que se dice? Los estudios, ¿verdad? Sí, profe, veces incluso también los personales de salud que estuvieron trabajando con ella, los que tomaron la muestra. Los que tomaron la muestra, los que trabajan en laboratorio, porque hay que trabajar con precaución, tapabocas, inclusive usar esa, ¿cómo que se llama lo que se está usando últimamente? Como una lente, pero que cubre hasta el pecho, una máscara transparente, con guantes, tapabocas, porque esa es la parte sensible. Yo puedo inhalar, yo puedo tocar con la mano y meterme otra vez, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este es el caso. Entonces, ¿y cuál es el medio? Vieron que acá, por ejemplo, hay el medio de agar sangre. Acá están las colonias. Estas son las colonias que crecen, ¿verdad? Se empezó a hacer acá, después se hace, y acá se va esparciendo más, entonces crecen más aisladas las colonias. Entonces, esta colonia yo puedo tomar, hacer un extendido, coloración de Gram, puedo hacer una dilución en un caldito, hacer los estudios, la PCR,
todo esto, pero acá estudiaron a nivel de ¿cómo es? Espectrometría de masa. O sea, que estas pruebas son para aislar, para hacer los fenotipos, para haber estudiado de qué se trata, ¿verdad? De cuál especie, porque podemos tener varias especies acá que tenemos que estar aislando, ¿verdad? El cultivo, aparte de ser hay uno específico, es un suero enriquecido y desde luego que por eso se llama también, lleva el nombre de la persona que investigó y aisló por primera vez. Se llama un medio de Loeffler. Loeffler, ustedes mencionaron hace rato Loeffler, ¿verdad? Que tiene suero de bovino, que está mezclado con un caldo que tiene glucosa, y entonces eso es como un nutriente para la bacteria, porque son exigentes estas. Generalmente se incuban, ¿cuánto? 25, 35 grados, ¿verdad? Ahora, al hacer las propiedades bioquímicas, muchas veces tengo que hacer la prueba para diferenciar de una listeriosis, por ejemplo. Si yo hago el cultivo en el agar sangre, en el caso de la listeria aparece hemólisis beta. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene una enzima que destruye los glóbulos rojos del carnero que se puso en el agar. En el caso de Corynebacterium diphtheria, no aparece hemólisis, o muy pocas veces, sí sería una casualidad, ¿verdad? Entonces, esa ya es una diferencia. Es una hemólisis beta, que sí que es casi una gran parte que afecta. Al hacer la prueba de los azúcares, por ejemplo, en el caso de, yo tomo el manitol va a ser positivo caso de listeria. Y en el caso de la difteria, de Corynebacterium, es negativo. Ahí ya me está dando la diferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas son pruebas bioquímicas que me están indicando hacia dónde voy, ¿verdad? ¿Se explica? Y muchas veces tenemos que hacer, por ejemplo, la prueba de la catalasa. ¿En qué consistiría la prueba de la catalasa? Cuando hay destrucción de células, me dan positiva. Entonces yo en el material pongo Profe, sí, la prueba de catalasa no sería la prueba enzimática para identificar los números de microorganismos. no. La catalasa es para que yo vea, porque hay muchos microorganismos que no tienen, que es catalasa negativo. ¿Qué quiere decir? Yo tomo el material, pongo en una plaquita y le agrego una gotita de agua oxigenada. Y hay una reacción química. ¿Cuál es la fórmula oxigenada? Aquel doctor Sebastián, bioquímica, con la doctora Ana. ¿Cuál es la fórmula de agua oxigenada? H2O2 sería, profe. Claro, H2O2. Y entonces, en presencia de ese material que está produciendo una enzima que tiene células en destrucción, ¿verdad? Que tiene pus, digamos, o cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reacción química. Se separa, queda el agua más el oxígeno que es liberado y produce una burbuja. Esa es la prueba de la catalasa. ¿Me entienden? Positivo se dice cuando está burbujeando, porque hay una reacción química. Y esa es otra prueba también que se puede usar. En caso de la difteria, de la Corynebacterium diphtheria, es catalasa positiva. La listeria sería catalasa negativa, profe. Bueno, algunos hablan de que es también positiva, depende si hay una destrucción, como el caso de ese neonato que tenía todo pus, que tenía
cosas de necrosis, hay ya destrucción de células. En ese caso me va a estar dando positivo también. Puede ser, pero Entiendo. algunos libros Hay hablan unos libros que hablan que son positivo y negativo positivo, cuando hay sí, una necrosis. cuando hay necrosis. Por eso, entonces, más o menos yo puedo considerar, ahí lo que me está dando la pauta de diferencia es el manitol, ¿verdad? Manitol positivo en listeria y manitol negativo en la difteria. ¿Se entiende? Sí, Por doctora. ejemplo, la listeria fermenta el azúcar, la glucosa, ¿sí? Puede dar una hemólisis variable, pero en el otro caso es más notoria, una hemólisis beta de la listeria. ¿Entienden? Ahora yo pregunto, hoy ustedes hablaron muy bien, mostrando inclusive las fotos de las fauces, la garganta del paciente que presenta las amígdalas toda inflamada con pus, inclusive tiene una pseudomembrana. Esa pseudomembrana muchas veces se pega, se adhiere ahí a la mucosa de la garganta. Y hay veces que hay tanta inflamación que se puede ahogar el paciente y se cierra. Y en ese caso, ¿qué se recomendaría? Si el paciente ahí se le cierra la garganta y no puede respirar, ¿qué ustedes recomendarían? El que se le llama la anestesista para intubar, Traqueotomía. la, Traqueostomía, ya, profe. la traqueotomía, está muy bien. Entonces, esa es la salida. Le hacen una traqueotomía, le ponen ahí un aparatito y por ahí respira el paciente. Y el material que se recoge con un hisopado, ¿verdad? Porque muchas veces esa membrana se pega a la mucosa de la garganta o de las amígdalas, ¿verdad? De la faringe. Puede producir pequeños sangrados. Y eso está compuesto, debajo de esa membrana hay muchos leucocitos, reacción inflamatoria, hay fibrina, todo, y ese es el material que yo tengo que usar para hacer el cultivo. En el caso de Corynebacterium, voy a hacer el cultivo en, en los medios de Loeffler, dijimos, medio de Loeffler, o hacer en el agar sangre, ¿verdad? Ahora, cuando apareció la colonia, yo saco una de estas, hago el extendido, le hago la coloración de Gram y ya me va a orientar porque veo así los Gram positivos, dijimos, que están dispuestos en forma de B corta, de Y, ¿verdad? Serían como Entonces, letras chinas, profe, según como el libro. letras chinas, sí, como letras chinas, entonces la B corta o la Y, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y cuando hay producción de toxina, nosotros tenemos que usar otro mecanismo. Acá creo que ustedes estudiaron el maldito, ¿verdad? Para ir buscando, para hacer una prueba fenotípica, para ver si es que, de qué se trata. Para estar detectando si hay toxina, si no hay toxina. Cuando yo quiero saber si hay toxina, hay una prueba que puede detectar, es por inmunoprecipitación. La prueba de ELEC se dice, la prueba de ELEC, E-L-E-K. Entonces, este microorganismo sembrado en placas, en agar, suero de conejo, y se le pone telurito de potasio y se le coloca una tira de papel de filtro que tiene la antitoxina distérica. Entonces, en eso consiste la inmunoprecipitación. Si es positivo, eso va, como está la antitoxina, va a haber un precipitado.
Entonces es positivo. Esa es la prueba de ELEC. ELEC, así como se pronuncia. Eso es cuando se quiere buscar la toxina, pero en este caso parece que no tenía toxina. Sin toxina era ¿verdad? Esta paciente. El caso de esta paciente. ¿Cómo era Sin tu título? toxina. Sin toxina, era directamente ahí se aisló a la bacteria y se hizo todo estas investigaciones y por eso también se le convocó al entorno familiar. Acá dice, faringitis por Corynebacterium difteria, no toxigénico. O sea, acá no estaba la presencia de la toxina. Sin embargo, en los otros casos puede ser la toxina la que está actuando. Entonces yo tengo que hacer las otras pruebas para investigar si es que puedo la presencia de esa toxina por la técnica que es por inmunoprecipitación de ELEC, ELEK. Es inmunoprecipitación y se hace todo eso que les dije. Se usa suero de conejo, se hace el preparado, el agar, y con agar de suero de conejo se le pone telurito a un porcentaje, telurito de potasio, y se le pone en una tira que contenga el papel de filtro que esté impregnado con el antisuero del, de la antitoxina antihistérica. ¿Se entiende? Entonces yo pregunto, ¿hay vacuna o no hay vacuna para la difteria? Sí, profe, hay vacuna. Hay vacuna. Entonces puede haber una triple, DPT, difteria, pertussis, tétano, o DT, difteria, tétano, ¿verdad? ¿Sí? O solo Bueno, tétano, profe. perdón, O solo tétano. o solo tétano, ¿sí? Porque cuando se pone, me acuerdo que allá en el hospital se puso difteria, tétano, DT. Dolía el brazo, parecía que se te caía a pedazo el dolor que te producía acá en el brazo, donde se pone la vacuna, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uno podía mover tu brazo por un tiempo. ¿Y cómo se hace la medida preventiva? El mejor control de la difteria. ¿Cómo se logra? Con la vacunación. Con la vacunación, o sea, poniendo la vacuna con el toxoide difterico, ¿verdad? ¿Y a quiénes generalmente les recomendaríamos hacer esta inmunización? A los niños neonatos, recién nacidos. Eso, pero y la gente que trabaja en el entorno, Lactantes. los neonatólogos, las enfermeras, los pediatras, la gente que trabaja en laboratorio, porque se acuerdan qué pasó ahí con esa persona. Se le investigó todo, se le aisló luego para investigar, ¿verdad? Eh, ¿Y qué tipo de, de, de vacunación va a ser? A ver un poco. Puede ser una inmunidad activa o pasiva. Activa artificial va a ser en este caso, ¿verdad? Una activa artificial, profe. Porque le estoy dando una vacuna con el toxoide difterico. Y este toxoide se va a encontrar en la vacuna. La vacuna antidifterica debe reforzarse a los 3 o 4 años y luego a los 6 o 8 años. O sea, se pone el refuerzo. ¿Y el tratamiento cuál era? Primero, la antitoxina, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro tratamiento? Y ustedes hablaban de medicamentos ahí. ¿Qué se le puso a estas personas que tuvieron complicadas? A las que tuvieron Eritromicina. la eritromicina, ¿verdad? Y ahora acá hay una discusión, dice, y conclusión. ¿Podés leer?
Ahí Las, abajo está. las cepas no toxígenas de Corynebacterium dyspharia están emergiendo como un problema de salud global importante en casos de faringitis y amigdalitis, endocarditis, artritis séptica y osteomielitis. Las ¿Qué cepas decir? albulentas ¿Qué? pueden convertirse in situ o in vitro en el fenotipo virulento toxigénico, luego de la infección y lisogenización por corinebacteriófagos, que portan el gen estructural para la toxina disférica. Frente al aislamiento de Corynebacterium dyspharia, es mandatoria la detección de la toxina con el fin de controlar y evitar la Diseminación. diseminación de la disferia. Y sí, hay que tomar medidas. Entonces, el paciente que estuvo en contacto, o sea que el pobre paciente a quien se le cuidaba, también se le habrá investigado. No sabemos cómo se ligó la enfermera, la chica que le cuidaba. Si era una enfermera que estaba trabajando en algún hospital y por ahí se complicó, ¿verdad? Y está bien que al entorno familiar de ella también se le investigó a todos. Y como precaución, como ahí no se detectó la toxina, se hizo el tratamiento con como que se le dio el antibiótico, ¿verdad? Pero como se aisló desde luego el Corynebacterium diphtheria, se hizo lo que se llama el antibiograma. Y ahí se le medicó ¿con qué era? Salió sensible a macrólidos y penicilina, pero a ellos dieron la eritromicina, ¿era verdad? Sí, profe. Porque Eritromicina. eso se usa en caso de que, como precaución, si por ahí hay alguien que es alérgico a la penicilina, se usa la eritromicina, ¿me entiendes? La eritromicina, que funcionó, ¿verdad? Después se volvió a hacer un control y ya desapareció esto, ¿verdad? ¿Está? Sí, ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Entendió ahora más con los casos clínicos? ¿Vieron ustedes? Para la próxima, para los próximos que tienen que exponer, le sugeriría si pueden buscar aunque sea uno o dos casos clínicos que va relacionado. O como ahora se empezó recién con la serie de exposiciones. Entonces se dan todas las bases, pero acá está la cuestión, se presentan casos, se discute y de eso se saca una conclusión y entonces queda más sedimentado, digamos. Es como una, este, eh, ¿cómo que se dice? Retroalimentación. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Ya que Sí, hablaste de la penicilina, hay personas, hay pacientes que no toleran esa medicina, ¿verdad? Yo particularmente conozco un caso de una persona que es alérgica a esa medicina, a la pero penicilina. sí, profe, pero al fin y al cabo se le ponía igual, pero se le ponía una gota a cada 7 litros de suero. ¿Ese en qué caso sería? Y eso manejan los médicos, ¿verdad? Los que son infectólogos. Por eso cuando se va a hacer se va a dar uno de estos antibióticos, siempre se recomienda que se haga en un medio hospitalario, porque ahí pues están todas las cosas que te pueden auxiliar de urgencia. ¿No? ¿Me explico? Entonces, generalmente te pueden hacer una prueba y ver qué es el caso, ¿verdad? En eso. Y este, ahí se hace controlando, porque hay veces que se tiene que entubar el paciente y ahí se tiene todo a mano. No se puede aplicar así nomás. Y eso Sí, ya te está profe. indicando el infectólogo con el alergólogo. El alergista tiene que estar indicando también, eso tiene que participar, ¿me entiendes?
En el caso Por de ejemplo, que comenté, profe, por ejemplo, el paciente tuvo 1 año y 3 meses internado para recibir una dosis de la penicilina y ¿en serio? estaba constantemente bajo control de los médicos. Claro, ese es muy importante. Eso no puede hacer en la casa. Tiene que ser bajo control médico estricto. Yo, por ejemplo, me tuve que hacer un estudio me tenían que poner un contraste de un medicamento en las venas y yo me tuve que ir a hacer varias sesiones con alergistas, pruebas, todo para tener un informe que diga que no soy alérgica a ese medicamento, ¿verdad? Y con todo eso, según una regla internacional, yo tuve que tomar previo a la prueba antialérgico y cosas, era para el caso, ¿me entienden? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ¿se entiende? O sea que esto hay que manejar con mucha prudencia. La doctora Ana no está por ahí, ¿no? Se tenía que tomar la lista. Si me permiten un ratito, voy a conectarme con ella para que se pueda pasar la lista, ¿ok? Dale, profe, te esperamos. Esperen un ratito. Buen día. Hola, profe. Hola, doctores. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día. Justamente te estaba por llamar, doctora, buen día. ¿Qué tal? Ah, que no sé por qué no puedo entrar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, No estoy pudiendo acceder al... a la presencia. Ahora mismo ya saco la foto. Quédense quietitos ahí, les voy a... Ahí ya está. Ahora voy a pasar en limpio. Sin problema. Gracias, doctores. Disculpen la tardanza. Bueno, estuvo muy, Chao, estuvo, chao. estuvo Chao. muy